Es de esos que uno lo lee y dice, creo que tengo que volverlo a leer otra vez, ¿no? Es denso, ¿verdad? Y le pedí que hiciera la lectura de todo el capítulo, pero me gustaría que abrieras tu Biblia. La tuvieras ahí en Gálatas 5. Realmente yo os quiero compartir acerca de los versículos 16 al final del capítulo, ¿no? Pero creo que es bueno que vayamos teniendo nuestra Biblia delante para ir siguiéndola, ¿vale? Y bueno, en estas semanas hemos hablado de diferentes temas, ¿no?, que se hablan en este libro de Gálatas. Y curiosamente, la verdad es que yo no sé si lo hemos hecho aposta o no, pero hemos hablado de varios pares, ¿no? Ahora me voy a explicar a qué me refiero. Nos hablaron de legalismo y gracia. También nos han hablado de libertad y esclavitud. Así también nos han hablado de ley y promesa. Y en esta mañana me gustaría hablaros del Espíritu Santo y la carne. Para entendernos mejor y dar algo de contexto, quiero hacer algo así rápido. Vamos a intentar ponerlos en el lugar de los creyentes a los que iba destinados esta carta. Hemos estado hablando en estas semanas de que en las iglesias de Galacia, los creyentes parecía que estaban viviendo pues un momento un tanto raro, ¿no?, difícil en su vida. El evangelio se había desvirtuado y habían pues empezado a vivir en base a otras enseñanzas que les alejaban de la verdad, ¿no? Además, como hemos ido repasando en estas semanas, había una corriente bastante fuerte de cristianos judaizantes que querían imponer sus leyes y su cultura, ¿no? Hemos hablado de aquellos creyentes legalistas. Y a lo largo de la carta, Pablo pues constantemente les llama la atención, les dice, hey, ¿no?, como que les hace poner los pies en la tierra y pararse a pensar. Y así mismo empieza este capítulo. Les da un toque de atención y les dice algo así como, cuidado, aseguraos de permanecer libres y no os volváis a esclavizar de nuevo a la ley. Como he comentado antes, el par que os quiero traer hoy aquí es el Espíritu Santo y la carne. Y parece que nos encontramos en una situación en la que los creyentes legalistas estaban queriendo aplacar los deseos de la carne por medio de la ley, ¿no? Voy a poneros un ejemplo. Dirían algo así, o eso es lo que yo me he imaginado. Si incumplís toda la ley, ¿no?, estos creyentes querían convencer a los creyentes de Galacia diciéndoles eso, ¿no? Si cumplís toda la ley, podréis vencer a los deseos de la carne y, por tanto, obtener el favor de Dios. ¿Y eso de dónde? No me lo he sacado yo. Eso, más o menos, viene a decir algo así en Gálatas 3, versículos 2 y 3, que dice, dejadme haceros una pregunta. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y Pablo les dice, claro que no. Recibisteis al Espíritu Santo porque creísteis el mensaje que escuchasteis acerca de Cristo. ¿Será posible que seáis tan tontos? Tal cual, con esa confianza les dice esto. Después de haber comenzado vuestra nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratáis de ser perfectos mediante vuestros propios esfuerzos? ¿Sois capaces de poneros en los zapatos de estas personas? No sé, a mí me llama mucho la atención porque realmente creo que a veces somos como estas personas. Y hoy me gustaría hablaros de la persona del Espíritu Santo. Ese es mi enfoque. Como creyentes, y creo que todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas diréis conmigo que sí, tenemos claro que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Es así o no? Sí, ¿no? Desde el momento que decidimos creer en la obra de Jesucristo en la cruz,
el Espíritu Santo está en nosotros. Podríamos decir que recibir el Espíritu Santo, que esto es parte de la herencia que recibimos como hijos de parte de Dios. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Ahora, no obstante, me gustaría que por un momento reflexionáramos algunas cosas acerca de la herencia como tal. En general, una herencia no supone un esfuerzo para la persona que recibe la herencia, ¿no? Bueno, a día de hoy nos hacen pagar muchos impuestos, pero realmente cuando tú heredas algo, no supone un esfuerzo para ti. Es un regalo. Y el heredero, o sea, el que recibe esa herencia, no tiene ningún mérito sobre lo que recibe, ¿no? Porque al final, ¿quién se lo ha currado para tener, yo qué sé, una casa? ¿Quién se ha currado ahí el esfuerzo de tener una casa? No es el que recibe la herencia, es el que la da, ¿no? Por tanto, nos pasa que muchas veces recibir una herencia implica que no entendemos su valor. O sea, no sabemos el coste que ha llevado para esa persona que te transfiere esa herencia, pues no sé, muchos años de trabajar o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando recibimos una herencia, pues a veces no entendemos su valor. Y lo otro es que muchas veces no sabemos darle un buen uso a esa herencia, ¿no? Por ejemplo, si heredas una empresa y tú no sabes cómo funciona esa empresa, pues a veces no sabes darle un buen uso. Entonces, con esto, si estáis de acuerdo conmigo en estas cosas que os acabo de compartir, podréis ver que en nuestra vida como creyentes nos pasa lo mismo con la persona del Espíritu Santo. Es decir, a veces no acabamos de entender qué es un regalo, ¿no? Y nos pasa como lo que os he leído del capítulo 3. Creemos que debe requerir un esfuerzo para entonces tener el favor de Dios y recibir el Espíritu Santo, pero no es así. Otras veces nos pasa de que, pues no sé, medimos eso, ¿no? ¿Será que lo tengo? ¿Será que no lo tengo? En base a si estamos haciendo buenas obras o no. Incluso a veces los creyentes entran como en esa lucha de ¿será que lo he perdido? O bien no sabemos realmente qué valor tiene, ¿no? O cómo usarlo. Sabemos que está ahí, pero lo ignoramos o menospreciamos. No de una manera, no es despreciar, sino me refiero a que no entendemos o desconocemos lo que puede hacer en nosotros. Y Pablo en este fragmento les tiene que recordar a los creyentes, yo he sacado 3 cosas de este texto. La primera es que les tiene que recordar lo que os decía, aseguraos de permanecer libres, sed libres. Eso es lo primero que les tiene que recordar. El toque de atención es sed libres. Cuando me puse a estudiar este texto, me di cuenta que a los cristianos se nos ve desde afuera como personas que no tienen libertad. Y ahora os diré por qué. Nos catalogan como personas de los nos. Es decir, los cristianos no hacen esto, los cristianos no dicen esto, los cristianos no lo que quieras añadir. Y si tú te pusieras en los zapatos del que está diciendo esto, pues podrías decir, hombre, pues parece, ¿no? Porque es que al final, no sé, eso es lo que proyectamos hacia afuera, ¿no? Pero ¿sabéis qué sucede? Tenemos un concepto erróneo de libertad. Eso es lo que sucede. Tenemos en general, la sociedad, un concepto erróneo de la libertad. ¿Y sabéis cómo la definimos? La definimos como hacer lo que me da la gana, ¿no? Hacer lo que me da la gana. Entonces, claro, enfrente a esta definición, hombre, pues sí, los creyentes somos de no esto, no lo otro, porque ¿no? Definimos la libertad en base a hacer lo que me da la gana. ¿Y por qué os cuento todo esto? Al leer los versículos que van del 16 en adelante, entré yo misma como en un debate mental, pensando, me hice esa pregunta, ¿por qué como humanos buscamos satisfacer los deseos de la carne? A esta pregunta así en general me respondí rápido, el pecado. O sea, el pecado que hay en nosotros nos hace sentir esto, ¿no? Buscar constantemente algo que nos llene.
Pero después pensé, ¿y por qué para los creyentes sigue estando presente esta batalla? Y ahí ya fue como, uy, Señor, ¿cuánto nos tienes que enseñar, no? Porque, no sé. Y ahí también llegué a una respuesta que tiene mucho que ver con lo que os acabo de decir. Y es que no entendemos bien la libertad, en mayúsculas, que viene de parte de Dios. No la entendemos bien. Y como legalistas somos de esos que usan una lista, así muy bonita, que es como la que aparece en el versículo 19 de idolatría, inmoralidad sexual, envidia, que tanto usamos para hacer pues eso, nuestras decenas de normas y leyes de los nos, ¿no? Y la verdad es que yo esta mañana no quiero entrar en detalles ni le quiero dar vueltas a esto, porque nos podríamos tirar, no sé, 3 horas o más hablando de solo este versículo 19. Pero sí que al analizarlo me di cuenta de que las obras de la carne, es decir, el no entender la libertad a la que nos ha llamado Dios, conlleva 4 cosas. Las he resumido en 4 cosas. ¿Estáis bien? Sí. Allá voy. La primera es que no entender la libertad a la que nos ha llamado Dios implica que nos rompemos por dentro. No entender esa libertad nos rompe por dentro. Y eso tiene que ver con sexualidad, con nuestra intimidad, con nuestra identidad. Lo segundo es que nos separa de Dios. No entender esta libertad nos separa de Dios. Al final acabamos adorando otros dioses, ¿no? Hechicería, lo que salga ahí en el versículo 19, lo podéis buscar. Lo tercero es que nos hace hacer daño a los demás. Nos tratamos mal. Celos, envidias. Y nos lleva a que otros caigan en nuestros errores. Hemos leído un texto que dice, un versículo, que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. A veces uno piensa, bueno, da igual lo que haga yo con mi vida, ya me arreglaré yo, ¿no? A mí me encanta esa frase que dicen, de algo uno se tiene que morir. Pero la verdad es que un poco de levadura leuda toda la masa. Al final, no entender la libertad a la que nos llama Dios nos lleva a que otros también o paguen las consecuencias o caigan en nuestros mismos errores. Quizás nunca te lo habías planteado de esta manera. Yo realmente siempre como que me chocaba ver estas listas así, estos versículos así en la Biblia. Porque al final caemos en eso, ¿no? En un cristiano no hace esto, no hace lo otro, no. Y como, y al final te esclavizas de la ley, ¿no? Lo que les está llamando la atención Pablo. Pero cuando entiendes estas 4 cosas que os he compartido, tu manera de pensar cambia. Porque al final, nadie quiere hacerle daño a nadie, ¿no? Nadie quiere tratar mal a otra persona. Nadie querría estar alejado de Dios. Pero todo esto viene cuando no le das espacio al Espíritu Santo para que transforme tu vida. Tu concepto de libertad, que os estaba diciendo, hacer lo que me da la gana, al final te vuelve esclavo del pecado e intentar por tus propias fuerzas luchar contra estas cosas, te vuelve esclavo de la ley. Y eso era lo que les pasaba a los creyentes de esta carta y nos pasa también. La segunda cosa que Pablo quiere recordarles en este texto es que el fruto del Espíritu es el amor. La semana pasada me apunté algo que dijo Osvaldo que me encantó. Dice, la ley apunta a Cristo.
Él no vino a contradecir la ley, sino a cumplirla toda. Y en uno de los textos que hemos leído dice que toda la ley se resume en servirnos unos a otros por amor. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo podéis encontrar en el versículo 14. Amar al prójimo como a ti mismo. Y en este punto está claro que el amor que nace de nosotros es imperfecto. El que nace de nosotros es imperfecto. Sabemos amar a los que nos caen bien, eso seguro. Pero amar al prójimo no siempre es fácil. De hecho, nuestra naturaleza, la que os hablaba antes, nos lleva a un concepto de falso amor. Un falso amor entre nosotros, un falso amor hacia Dios. Constantemente buscamos tristes maneras de intentar llenar ese vacío que sentimos dentro de nosotros, porque al final estamos rotos. No entender la libertad de Dios nos rompe por dentro. Y no sabemos tratar bien a las personas. Y eso nos aleja de todo. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para producir el fruto del amor. Así como con la herencia que os comentaba antes, me gustaría que pensarais en algunas ideas que yo he llegado a concluir cuando he pensado en la palabra fruto. La primera es que el fruto se mantiene vivo porque depende de la raíz que le da los nutrientes, ¿no? Esto es muy fácil. Tú cuando pruebas una manzana y está buena, tú no dices, ¡ay, la manzana! ¿Qué piensas? Oye, el árbol este es bueno, ¿eh? Da buenas manzanas, ¿no? Tú vas a tu jardín, coges la manzana y lo primero que dices, este árbol da buenas manzanas. El fruto en sí se mantiene vivo porque depende de la raíz. Por tanto, no tiene el mérito del esfuerzo el fruto. O sea, el fruto nace, recibe nutrientes y ya. O sea, no hay ningún mérito sobre él. El fruto es frágil de alguna manera. Es decir, se sabe, o sea, el fruto sabe, porque no lo sabe, pero sabe que morirá si se desprende de la planta, ¿no? Es así. Tú coges la manzana, la pones encima de la mesa de tu cocina y esa manzana en 1 o 2 semanas, o 3, depende de los químicos que le hayan echado, pues se irá degradando, ¿no? Se irá pudriendo. Entonces, el fruto es frágil. Y por otro lado, el fruto nutre a aquel que lo consume. Vemos también eso que veíamos antes, ¿no? Mis errores también afectan sobre los demás y el fruto también afecta a los demás. ¿A dónde quiero llegar con estas reflexiones? Se nos recuerda que el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros no nos posiciona como mejores creyentes o personas más espirituales. No nos debe llevar a recibir el mérito ni a creer que podemos menospreciar al que está al lado cuando pues mira, la manzana no le ha salido tan buena. Porque realmente el fruto no se lleva el mérito y es frágil. O sea, depende de la raíz. Lo que quiero transmitiros con esto es que a través del Espíritu Santo podemos ofrecer amor real y verdadero. Y es porque el Espíritu Santo genera en nosotros esas cosas. Y ahí voy a pararme un poco en el versículo 22. Ahí podemos ver una descripción del fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu Santo es el amor. Y lo podemos ver manifiesto de las siguientes maneras. El Espíritu Santo restaura nuestra identidad. Gozo y paz.
Nuestra felicidad ya no está basada en las cosas buenas que nos pasan en la vida, sino que tenemos plena confianza de que Dios tiene el control de todo. Lo segundo es que el Espíritu Santo nos capacita para soportarnos los unos a los otros. Es decir, nos ayuda a tratarnos bien y tener compasión de los demás. Paciencia, benignidad y bondad. Y lo tercero es que el Espíritu Santo genera un carácter guiado por Dios. Un carácter guiado por Dios. Fe, mansedumbre y control propio. Otras versiones dicen fidelidad, lealtad, fortaleza y control de uno mismo. Con todo esto, lo que me gustaría que pudiéramos entender es que no es lo que uno hace ante Dios. No es lo que uno hace ante Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Este fruto nace en nosotros clavando en la cruz nuestros pecados. Y ese pecado es creer que yo me puedo salvar haciendo las cosas a mi manera. Ese es el pecado. Creer que yo me puedo salvar haciendo las cosas a mi manera. Y con esto lo tercero que he podido extraer de este texto, que Pablo les llama la atención es, según la versión dice, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu. Es decir, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida. El versículo 17, ahora vuelvo como un poquito para atrás, dice que el Espíritu y la carne luchan constantemente entre sí. Y es verdad que lo hacen, porque son opuestos. Es decir, donde hay uno no hay el otro y donde hay el otro no hay uno, ¿no? Son opuestos, luchan entre sí. Pero también os tengo que decir que no es un ring de lucha libre. No es un ring en plan, hoy gana uno, mañana gana el otro. Ahora bien, con el legalismo sí nos pasamos la vida luchando o batallando con los deseos de la carne, donde a veces parece que se gana y otras no. Déjame decirte algo. Vivir así solo genera frustración y una constante sensación de fracaso. Pablo quiere llamar su atención y les dice, en otras palabras, no os desgastéis con esto. Por eso les anima a andar, a vivir en el Espíritu. Que el Espíritu sea nuestra guía genera una identidad en nosotros. Restaura ese yo roto que os estaba contando. Nos protege de ese falso amor que ofrecemos. El Espíritu nos hace caminar su camino. Caminar su camino no es hacer lo que me dé la gana. No es hacer el recorrido que yo quiero. Es rendirnos a su persona, rendirnos al Espíritu Santo. Y si esto sucede, no hay deseos de la carne, no hay carne. Porque andar en el Espíritu pone en marcha esa herencia de la que os hablaba al principio. Es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros que entonces se aplacan los deseos de la carne. No es a través de la ley. Y el reto que me gustaría dejaros hoy es este, que nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo en cada una de nuestras decisiones, en cada día, en cada momento, dejarnos guiar
por el Espíritu Santo. Y mi oración, y de hecho os quiero invitar a orar por eso, es que pudierais pedirle al Señor esto, que su Espíritu Santo nos guíe a su llamado, a caminar su camino. Y también que traiga luz a nuestra vida, porque quizás tú necesitas hoy entender su libertad. O quizás necesitas que su fruto se manifieste en ti. O quizás necesitas tomar la decisión de que Él sea tu guía. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es clara, porque tu palabra transforma, Señor, porque tu palabra nos hace ver que dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu libertad. Ayúdanos a rendir nuestra naturaleza a ti, Señor. Permítenos que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a entender que no es una lucha nuestra, pero sí es una rendición a tus pies, Señor. Gracias porque con tu obra en la cruz nos diste esa herencia, Señor. Nos diste el acceso. Y por eso en esta mañana yo te quiero dar toda la gloria a ti, Señor. Ayúdanos a que tu palabra nos transforme. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer. En tu nombre. Amén. Es todo un reto lo que nos compartía Melanie. Que no se te olvide el contexto en el que Pablo está diciendo esto. Pablo está diciendo estas cosas a un colectivo de personas que están siendo convencidas, o se han dejado convencer, de que necesitan circuncidarse, ¿no? Que para agradar a Dios hay que circuncidarse, no hay algo que hay que hacer, ¿no? Y Pablo lo está contraponiendo a que lo único que tienes que hacer es dejarte guiar por el Espíritu, y Él es el que produce en ti, ¿no? Y esa es un poco siempre la dicotomía cristiana, ¿no? Las obras y el Espíritu, las obras y la fe, ¿no? Cosas que no deben separarse, pero tampoco confundirse, ¿no? La dificultad de lo que nos comparte Melanie es esta, es vivir por el Espíritu, ¿no? Y te animo a que podamos orar unos por otros. Melanie ha orado, representándonos, ha orado ella sola y todos le hemos seguido. Pero me gustaría que podamos orar unos por otros para que pueda ser algo más efectivo, que pueda ser algo más personalizado. Puede que el Espíritu Santo no esté viviendo en tu vida y que tú te preguntes, ¿qué necesito? Pues pedirle entrar. Lo ha dicho Melanie, la obra de la carne se basa en yo puedo. El pecado es pensar que yo puedo. Y solo reconociendo que no puedes, reconociendo que hay pecado en tu vida que no puedes limpiar, entonces el Espíritu Santo entra en tu vida si tú se lo pides a Dios. Es tan sencillo como eso. Reconocer que tú no puedes salvarte, que tú no puedes perdonarte a ti mismo. Esa frase de hoy en día, ¿no? Perdónate a ti mismo. No. No puedes perdonarte a ti mismo por el pecado que haces, porque para poder recibir el perdón te lo tiene que dar aquel al que has ofendido. ¿Bien? Si me pisas a mí,
no se trata de perdonarte a ti mismo, de pisarme a mí. Te tengo que perdonar yo que me has pisado, ¿sabes? Entonces, el perdonarse a sí mismo no funciona. Necesitas recibir... El perdón tiene que venir de fuera. Y el único que puede dártelo es Jesús a través de su Espíritu. Entonces, quizá no has recibido a Jesús en tu vida, quizá el Espíritu Santo no vive en tu vida. No es para elegidos, es para todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Entonces, quizá necesitas orar así. O quizá estás en mi página, que es... Hace muchos años que tomé esta decisión, pero me doy cuenta que sigo a veces viviendo con mi esfuerzo y pensando que yo puedo hacerlo y necesito parar y reconocer que Él, ¿no? O necesito a lo mejor... A mí me ha exhortado bastante el tema del fruto, de que el fruto no me hace mejor. Porque el fruto no habla de mí, habla de Él, ¿no? Y cualquier cosa buena en mí proviene de Él, ¿no? Así que, Josu, bájate 2 rayitas, ¿sabes? Oremos, unos por otros, pero preguntando al otro. ¿Por qué orar por ti? No por cosas abstractas, sino